Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar del tema de la perseverancia. Esperamos que pueda ser de bendición para cada uno este tiempo y aprender, porque eso es lo que queremos nosotros como varones, poder ir moldeando nuestro carácter. Temperamento es lo que tú traes cuando vienes a esta tierra. El carácter es lo que vas moldeando, formando a través del tiempo. Por ejemplo, si tú llegas a tener paciencia, entonces ya estás demostrando que tienes un carácter moldeado en esa área de saber controlarte. Pero si tú dices, no, yo tengo carácter fuerte y eres un gritón, no sabes controlar tu temperamento. El carácter es que sabe controlar su temperamento. Alguien que ya ha podido controlar, se puede callarse, puede pedir disculpas, puede calmarse, puede seguir adelante. Entonces, eso es el carácter, algo que puedes controlar. El valor de la perseverancia. La perseverancia, yo he puesto aquí dos pensamientos para que ustedes vayan entendiendo. Es persistir hasta ver o hasta lograr. Es persistir en el sentido de avanzar hacia adelante. Y el otro es permanecer hasta el final. Eso significa que tú puedes estar en el mismo lugar sosteniendo o esperando, pero permanecer en el mismo lugar. Por ejemplo, esta hormiga está llevando una hoja. ¿Cuánto trabajo le habrá costado cortar la hoja? Levantar esa hoja que es más grande que su tamaño y el camino que tiene que recorrer. Esta hormiga no está pensando tomar la hoja y dejarlo ahí a un costadito. No, esta hormiga lo que tiene ahora como meta es llevar esa hoja hasta su nido, porque ese es el alimento que necesita para el tiempo de invierno, para el tiempo donde no puedan salir. Entonces, y eso es lo que es la perseverancia, persistir. Pablo, por ejemplo, es un hombre como nosotros, pero un día conoció al Señor. Y Dios le llamó, Dios le enseñó la palabra, y él al final de sus días dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, ¿qué significa eso? Que para Pablo, ya, él ha podido avanzar hacia adelante y ha podido lograr lo que se había propuesto. Hasta el día final, que ya estaba pronto para morir, entonces ahora decía, he llegado a la meta. Así es. Entonces, ¿por qué hablar de la perseverancia? Esta imagen nos puede ilustrar a nosotros. ¿En qué sentido? Muchos de nosotros, por ejemplo, queremos hacer algo y nos emocionamos y somos como esta persona que hemos empezado a picar buscando diamantes. Y justo cuando ya estábamos por encontrar, nos desanimamos y agachamos la cabeza, pero el otro todavía le falta mucho y está picando porque quiere llegar a este lugar. Y así es, la perseverancia es eso que te empuja hacia adelante. Y eso es lo que debemos aprender. Hay personas que siempre miran hacia el pasado y viven de los recuerdos, viven de los rencores. Hay otras personas que han terminado mirando hacia abajo, cansados o avergonzados. Hay personas que han aprendido a mirar a los costados, como que disimulando su apariencia. No quieren verse fracasados. Pero hay muy pocas personas que levantan la cabeza para mirar hacia adelante. ¿Y quiénes son esas personas? Los que tienen el valor de la perseverancia. Miran hacia adelante, levantan la cabeza, pueden estar sudando, pueden estar cansados,
y van a avanzar hacia adelante. La perseverancia es un valor que nos ayuda a ser una persona que se cansa, pero que no se rinde. Eso. Yo me puedo cansar, pero no me rindo, no me desanimo. ¿Qué es la perseverancia? Como dije, es persistir y permanecer. Es la actitud de persistir con firmeza hacia adelante. No solamente esto, también es la conducta de mantenerse firme en el mismo lugar. Y 3, es la perseverancia implica persistencia, resistencia, adherirse, constancia, continuidad. Todos estos verbos implican la perseverancia, donde tú continúas, donde tú te mantienes, tú te agarras, te pegas, y tú donde comienzas a mantener la constancia, el ritmo, a continuar hacia adelante. Walter Elliot decía, por ejemplo, la perseverancia no es una carrera larga, es una serie de carreras, una tras otra. Eso es lo que necesitamos aprender nosotros. La constancia no está en empezar, sino en perseverar. Esta plantita pequeña que ustedes ven ahí, esa plantita salió de un tronco seco prácticamente. Pero esta planta se resiste a morir. Se resiste, ha sido cortado. El dueño o el agricultor lo ha cortado casi de raíz como para que se seque. Pero esta planta se resiste a morir y persiste en vivir y hace su brote. Así es. Por eso hablamos que es la fortaleza interior. Hablamos de algo mental, de lo mental y emocional, que nos ayudará a hacer frente a las dificultades que se presentan o continuar con los proyectos que hemos emprendido. Eso es la perseverancia, una fortaleza interior que puede ser mental o emocional. Yo he entendido algo, quiero algo, y entonces cosas claras y voy hacia adelante. Yo estoy convencido que voy a lograrlo. Deseo hacerlo, quiero hacerlo y me propongo hacerlo. Entonces, eso es la perseverancia. Es la capacidad de hacer frente a todas las presiones de la mejor manera posible. Nosotros vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar barreras, vamos a encontrar problemas, dificultades, vamos a fracasar en el intento. Pero uno que escala montañas a veces se va a resbalar, se va a quedar colgado en la soga, va tal vez a sangrar su dedo. Su meta es llegar hacia arriba y eso es lo que nosotros debemos buscar cada día, ir hacia adelante, no en ningún momento ir hacia atrás. Así es. Y la perseverancia nos va a ayudar en esto. Es la capacidad de hacer frente a todas las presiones de la mejor manera posible. ¿Qué más? Es la habilidad. Fortaleza, capacidad, es la habilidad que uno aplica para hacerse más fuerte. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Silencien sus micrófonos, por favor, todos. ¿Sí? Es la habilidad que uno aplica para hacerse más fuerte. ¿Qué significa esto? Mientras más ejercicio tú haces, tienes más fortaleza. De igual manera, cuando tú comienzas a hacer frente a algo, puede ser un problema en el trabajo o un proyecto que no avanza, que no sale, o un producto que no terminas, no se coloca, aún con la esposa o en la casa, entonces vas ganando habilidad
por la perseverancia cada día y cada vez te vuelves más hábil. Uno que persevera puede ser visto como una persona decidida, valiente y positivo. O sea, cuando tú eres una persona perseverante, las personas van a comenzar a mirarte a ti y decir, esta persona es una persona que cuando decide algo, lo hace. Es una persona valiente, que no se rinde, no retrocede. Y es una persona positiva porque siempre está encontrándole solución, siempre está encontrándole el lado bueno a las cosas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ser perseverante? Alguien escribió esto: perseverancia, combustible para la realización de todos los sueños y metas de la vida. ¿Está bien ese pensamiento? Ahora, el hombre que persevera está dispuesto a no tirar la toalla. Se usa mucho el tirar la toalla. El hombre que persevera está dispuesto a no tirar la toalla. Es uno que ha aprendido a tomar las cosas con calma. Es uno que sabe que lo que busca y sabe que se puede lograr. No solamente esto. El hombre que persiste en hacer lo que corresponde en los momentos difíciles mostrará un temperamento fuerte y un carácter firme. Va a seguir adelante. El hombre con perseverancia sí puede decir, yo no me doblego. Eso es el hombre con perseverancia. El hombre que persiste en continuar aprenderá mucho y podrá enseñar a otros. La escuela que podamos mostrar a otros, a los menores de nosotros, que vienen después de nosotros, es nuestra experiencia. Nuestra experiencia de poder hacer algo, lograr algo, producto de la persistencia, producto del aprendizaje continuo que hemos tenido en la vida. Así es. Entonces, Jesús dijo, por ejemplo, en cuanto a sus discípulos, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Para ser un cristiano se necesita perseverar. Para aprender a ser un buen esposo se necesita perseverar. Para ser un buen padre se necesita perseverar. Así es. Para ser un buen obrero, gerente, lo que sea, se necesita aprender a perseverar. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la perseverancia? El desaliento, como esta persona que llega un momento en su oficina, agacha la cabeza y se queda pensando en el escritorio. ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? Ya no, ya, aquí me quedo, ya no más. Entonces, el desaliento es llegar a tener un agotamiento en nuestro estado de ánimo, como que se acaban las pilas. Eso es el desaliento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros lo que necesitamos es entender que ese estado de ánimo no es algo que viene conmigo en el nacimiento. El estado de ánimo está en lo que yo veo hacia adelante y donde yo puedo ver con un poco más de claridad que puedo lograrlo. Si tú ves algo que puedes lograr, vas a seguir adelante. Pero si tú dices, no, no lo voy a lograr, entonces, así es. El que cree que está perdido, ya perdió. Así es. Entonces, es la actitud de tomar una decisión, ¿ya?, apresurada, movido por las emociones. Muchas personas quieren hacer algo, pero se emocionan en un momento y de pronto se desaniman porque no salió como pensaban, que alguien le dijo algo para desanimarlo. Y entonces hay muchas personas que son especialistas para desanimar. Pero si tú has podido sentarte y has podido planificar
y has podido ver que puedes lograr, entonces nadie te va a desanimar porque no estás tomando decisiones emotivas, sino razonadas. Ahora, alguien dijo, la peor derrota de una persona es cuando pierde su entusiasmo. Esposos que ya no soportan a la esposa porque pierden su entusiasmo. De igual manera, trabajadores también. No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre, sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. Aquí hay otro pensamiento donde habla que la falta de voluntad es más terrible, más dañino que los golpes y las caídas. ¿Qué dijo el Señor Jesús, por ejemplo? El Señor Jesús habló de personas que cómo reciben la palabra de Dios. Y él habló, por ejemplo, de la semilla que cae en el camino, que cae en pedregales, que cae en zonas donde hay arbustos y buena tierra. ¿Y qué dice de lo que semilla que cae en pedregales? Dice, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se marchitan. Así es. Entonces, no es el asunto. Yo digo, yo ya soy cristiano, quiero ser de Cristo, porque si me da el COVID, entonces ya estoy con Cristo. Jesús dijo que hay que tomar la cruz, y si no estamos dispuestos a tomar la cruz, no podemos ser sus discípulos. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es, por ejemplo, para ser cristianos tenemos que mirar que vamos a ir a vivir con Cristo. Y Cristo ha podido vivir en este mundo y vivir bien. Entonces, si yo miro esto, entiendo esto, entonces puedo llegar a ser un buen cristiano porque estoy mirando y aprendiendo de Cristo. Ejemplo de perseverancia. Eso es bueno entender. El camello. El camello dice que puede soportar 2 semanas sin comer y varias semanas sin beber. Son los únicos animales que pueden cruzar un desierto hasta llegar a su destino. Más que el caballo, más que el burro, hasta las personas necesitan llevar su bebida, su refrigerio para cruzar el desierto. Pero el camello puede avanzar. ¿Por qué? Porque su organismo está preparado para esto. En su lomo que tiene grasa que le puede ayudar a tener energía en el desierto. Y cuando termina el desierto, llegan a un oasis donde hay agua, pueden tomar 130 y tantos litros de agua en 15 minutos. O sea que ahí se cobran todo lo que no han comido, no han tomado, ¿no? Entonces, este es el camello. O sea, el animal, el vehículo más, ese es el 4x4, el todoterreno del desierto, donde no se le va a acabar el combustible, no se le va a bajar la llanta. Ese es el animal que te va a llevar hasta tu destino. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Alguien de apellido Collier lo escribió y hablando de la perseverancia. Así es, día tras día. El camello camina día tras día hasta el final que llega a su destino. Hablemos de personajes, por ejemplo, Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos. Ahora, su historia es interesante. Este hombre ha tenido más fracasos que Alianza Lima. Así es. Yo soy hincha de Alianza Lima, pero la historia dice que fracasó en los negocios y cayó en bancarrota en 1831. Fue derrotado para la legislatura de 1832.
Su prometida murió en 1835 y sufrió un colapso nervioso en 1836. Fue vencido en las elecciones de 1836 y en las parlamentarias de 1843, 846, 848 y 1855. O sea, Máximo San Román todavía tiene chance porque se postula para todo, por todo lugar y siempre fracasa. Keiko también tiene chance todavía porque Abraham Lincoln le lleva la ventaja. No tuvo éxito en su aspiración a la vicepresidencia en 1856 y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este hombre obstinado fue Abraham Lincoln, elegido presidente de Estados Unidos en 1860. ¿Se dan cuenta? Este hombre no se rindió. ¿Y qué es lo que enseñó después? Él dijo, no le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. Y su propia vida habla de alguien que verdaderamente no se desanimó, no perdió el ánimo, sino que seguía adelante. Otro personaje, Nelson Mandela. Nelson Mandela, un sudafricano, y que dice la historia que él, cuando tenía más o menos 40 y tantos años, quiso levantar o se levantó en contra de la opresión blanca contra los negros y también contra los mismos negros que oprimían. Entonces fue tomado preso a los 40 y tantos años y estuvo preso por 27 años. Y este hombre no se rindió, no se desanimó. Y él dijo esta palabra: después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Él llegó a ser presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz. Él dijo esto: la prisión es una tremenda educación en la paciencia y la perseverancia. En la prisión aprendió a controlarse, aprendió a madurar, y cuando salió una persona completamente diferente, con más sabiduría, y hasta que fue elegido presidente de Sudáfrica. Ahora vamos a la Biblia. Vamos a ver un personaje llamado Jacob, que más adelante fue cambiado de nombre a Israel. Dice este hombre que estaba regresando a encontrarse con su hermano Esaú. Y en el camino se quedó atrás y un ángel vino a detenerle. Y el ángel comenzó a lucharle. Y entonces, a luchar con él. Y dice el texto, entonces el hombre dijo, suéltame, hablando del ángel, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Eso es la perseverancia, prevalecer. Jacob no dijo, mire, ya estoy cansado. No. Bueno, los perseverantes podríamos decir que tienen un poco de tercos en su personalidad, persistentes. No se rinden. Entonces, así es. Y este hombre, Jacob, por ejemplo, ¿cómo demostró que era un hombre que quería lograr lo que se proponía? Era en cuanto a su esposa. Cuando llegó a la casa de su tío Labán y se enamoró de su hija Raquel. Y le dijo al tío, bueno, quiero casarme con ella. Y le dijo, ya, eso tiene un costo. ¿Cuánto es? 7 años de trabajo. Ya, trabajó 7 años. Y como era un buen trabajador, Labán vivo no quiso entregarle a Raquel, le entregó a la mayor, a Lea. Y Jacob entró y cuando descubrió que no era Raquel,
Y dijo a Labán, me has engañado, yo estoy por la menor y tú me das la mayor. Entonces Labán le dijo, ah, fácil. Si quieres Raquel, la costumbre es primero la mayor, después la menor. Si quieres Raquel, entonces 7 años más. Y Jacob se quedó 7 años más trabajando ahí con tal de conseguir a Raquel. Y lo logró. Entonces, pero le costó 14 años. Ahí está la lucha que tenía con el ángel. Es una pintura en óleo donde está demostrando que Jacob estuvo ahí haciendo fuercitas toda la noche. Y hacer fuerzas cansa. Así es. Por eso, ¿cómo podemos nosotros perseverar? Por ejemplo, la Biblia habla que debemos perseverar en la oración. Debemos aprender a orar y a perseverar en orar. Debemos confiar. Por eso dice Colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Abraham es una persona que aprendió a perseverar en su oración. Una vez se acercaron unos 3 hombres, 3 ángeles, y le dijeron que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra estaba su sobrino Lot con su familia. Y él dijo, Señor, si hay 50 justos, ¿destruirás? No. Bajó a 40. Bajó a 20. Bajó a 10. Y seguí insistiendo hasta que dijo, Señor, no vamos a destruir a esos 10. Por eso Pablo dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Elías es otra persona que un día estaba orando para que vuelva la lluvia. 3 años había de sequía, no había llovido. Y mandó al siervo para que vea si viene lluvia. Y estaba orando, llorando, mandaba al siervo, no pasa nada. Otra vez, mandaba al siervo, no pasa nada. Y al final, el siervo va y le dice, veo una pequeña nube. Y en ese momento Elías dijo, oración respondida. No se cayó, perseveró en la oración. Hay que perseverar, por ejemplo, en nuestro servicio a Dios. Uno como cristiano tiene que aprender a servir a Dios. Y no solamente es trabajar, ganar dinero, hay que aprender a orar, pero hay que también aprender a servir a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, nosotros tenemos que ser constantes en la obra del Señor. Tenemos que involucrarnos para enseñar, para visitar, para tener una célula. Entonces, hay mucha oportunidad para servir al Señor. Dios no quiere calentadores de bancas. Dios quiere personas que verdaderamente le representen, sean sus discípulos. En otra parte, Mateo 10:22 dice, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque cuando uno empieza a predicar, a hablar de Jesús, va a tocar carne. Juan el Bautista perdió la cabeza por predicar. Pero ¿qué dice el Señor? Pero el que persevere, perseverar aquí significa permanecer bajo. Hasta el fin, ese será salvo. Servimos a Jesús cada día sirviendo a nuestro prójimo. Y también hay que perseverar en las pruebas. No solamente hay que orar bastante, hay que servir al Señor y hay que perseverar en las pruebas. Por eso Pablo dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Va a haber momentos difíciles. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Confíate en mí, yo he vencido al mundo. Santiago nos dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así es. El caminar en el sufrimiento nos enseña cómo buscar al Señor. Entonces, si queremos nosotros de la perseverancia, tenemos ahí los ejemplos y tenemos ahora ya las instrucciones de la palabra en qué cosas debemos perseverar urgentemente. En la oración, en nuestro servicio,
en estos momentos de pruebas, por ejemplo, no desanimarse. ¿Cómo aplicamos la perseverancia? Bueno, lo que podemos hacer es proponernos. Por ejemplo, aquí digo, ¿no? Debo proponerme persistir y permanecer. Eso, como dije hace un momento, es una fortaleza interior. 2, debo persistir en buscar la mejoría. Si tienes hijos, de tu hijo. A veces los hijos no tienen buena conducta, a veces como que agotan, cansan, pero es tu hijo. Entonces, necesitas tú persistir en buscar su mejoría. Y para esto necesitas trabajar y darle hasta que un día tu hijo verdaderamente pueda mejorar. Debo seguir guiando y sosteniendo a mi familia. Si tienes esposa, tienes familia, es tu deber como varón guiarlos, sostenerlos. A veces hasta la esposa te puede cansar, ¿sí? A veces como que tú te esfuerzas y no ves la otra parte respondiendo, pero la perseverancia te va a llevar a asumir esa responsabilidad y más adelante te van a dar cuenta, este papá o este esposo verdaderamente es una persona que nos comprende y nos ha demostrado que se puede seguir adelante. Debo empezar a ejecutar mis proyectos. Tal vez tienes un proyecto de pintar tu casa hace tiempo y no lo haces. Tal vez tienes un proyecto de sembrar algo o de construir o de estudiar. Entonces, si tú tienes algo en mente y sabes lo que debes hacer, entonces empieza a ejecutar, porque de esa manera vas a iniciar paso a paso. Debo entender que los fracasos son lecciones. No te desanimes. Un fracaso, dos fracasos en algo eso no es el final. Los que han inventado, por ejemplo, la bombilla eléctrica, Tomás Alva Edison, creo que por ahí leí que decían que 1000 intentos, 1000 intentos prendió la bombilla. Yes. Entonces, los que han inventado el telégrafo, todo esto, entonces, han estado dale y dale, dale y dale, y hasta que lograron. Debo seguir buscando mi crecimiento espiritual. Así es. La única manera que puedas crecer espiritualmente es cuando perseveras en acercarte, en leer, en estudiar en la palabra del Señor. Por eso leí ese texto que dice, el que guarda mis mandamientos, ese es mi discípulo. Y por último, debo llegar a hacer de mis enemigos mis amigos. Esto le he puesto al final para que cada uno pueda entender. Personas que te han tratado mal, te han hecho sentir mal y tú lo has considerado ya no tus amigos, sino como tus enemigos. ¿Por qué? Porque no le hablas, no lo pasas porque algo te ha hecho y guardas sentimientos encontrados contigo. Entonces, eso no es bueno. Entonces, si tú perseveras en esa relación, un día esa persona que ha pensado mal de ti será tu amigo, pero eso no es de la noche a la mañana. Y quiero terminar con esta imagen del apóstol Pablo. Así como he empezado, quiero terminar. Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un día empezó con Cristo y pronto estaba para terminar su vida en esta tierra y seguía con Cristo. Esa es la perseverancia, persistir y permanecer.